Proverbios 27:3 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Lo voy a repetir. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Esto quiere decir que lo que tú y yo pensamos es lo que somos y es en lo que nos convertimos. Y yo no sé tú, pero yo en lo personal soy una persona que batalla con pensamientos catastróficos. Yo. Entonces, aquí te voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, cuando me casé con Sara, y no es broma, o sea, a lo mejor está de risa, pero cuando me casé con Sara yo estaba muy preocupado y le decía: no manches, ¿y cuántos hijos vamos a tener, Sara? Y tendré 1, tendré 2, tendré 3. No manches, las universidades valen una fortuna. Y fíjate, ni siquiera sabes si tus hijos van a querer ir a la universidad, ¿no? Pero yo estaba angustiado y no manches, y les podré tener dinero para comprar una bicicleta y voy a poder pagar la renta de donde vamos a vivir. Y vivía con mucha angustia. O sea, no manches, ¿iré a poder con todo esto? Y luego, por ejemplo, otra cosa que nos sucedía mucho es que cuando me hablaban de la escuela, eso es muy mala onda de los directores. Si hay maestros aquí, no hagan esto, por favor. Porque entonces te mandan un recado el viernes: lo queremos ver en la escuela. Es viernes. Entonces te echan a perder el fin de semana y te tienes que esperar todo el sábado y todo el domingo. Y entonces yo empezaba: ¿qué onda? ¿Qué habrá pasado? Híjole, nos van a regañar. Alguno de mis hijos ya debe haber hecho una travesura. Los van a correr. No, a lo mejor son las calificaciones. No, y Sara, ¿y dónde nos los vamos a llevar a estudiar? Yo tengo un amigo que tiene una escuela. O sea, ni siquiera tengo la noticia y yo ya estoy pensando en la catástrofe. ¿Me va siguiendo? Y uno de los últimos que es muy recurrente en mi vida es cuando la situación del negocio se complica. Entonces empieza a ponerse complicada la situación del negocio y digo: no manches, ¿qué va a pasar? Y podré seguir viviendo aquí, tendremos dinero para comer. Y ya estoy empezando a hacer una catástrofe en mi mente. ¿Sabes? La persona con la que más platico yo en mi vida es conmigo mismo. Y tú también. La persona con la que más platicas en tu vida es contigo mismo. Y he sufrido más en mi vida por pensamientos que por realidades. Esta es una conclusión. He sufrido mucho más en mi vida por pensamientos que por realidades. Entonces, por eso es de suma importancia que podamos cuidar lo que pensamos. Tal cual es su pensamiento, así es él. Ahora, en las últimas 2 semanas he pasado, ni tengo tiempo para aquí ponerme a llorar con ustedes, pero he pasado por un montón de cosas, muchas cosas complicadas. Y me he sentido así medio depre, medio con lucha, etcétera, etcétera. Entonces, algo que ya es un hábito en mí es que cuando eso me pasa, trato de ir a la palabra de Dios para animarme. Y es lo que pretendo hacer esta mañana. Voy a compartir la historia de Gedeón. Está en Jueces, Antiguo Testamento, capítulo 6. Voy a compartir del verso 1 al 10. Lo voy a leer como siempre lo hago y después vamos a empezar a hablar acerca de la escritura. Y lo pueden ver ahí. Dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Sabes que el número 7, cuando lo lees en la Biblia, es perfecto, es sinónimo de perfección. Dios entrega a los israelitas en manos de los madianitas porque hicieron lo malo. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían los saqueadores de Madián, de Amalec y el pueblo de Oriente, y atacaba a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer.
Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas y llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron, el Señor, a causa de Madián, el Señor les envió un profeta que le dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di tus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes de rendir culto a dioses de los amorreos en cuya tierra vives ahora, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abisaer, y Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Verso 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. El Señor respondió a Gedeón, le dijo: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros que contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. Dije que hasta el verso 10 y ya voy en el 14, ¿se fijaron? O sea que es un poco más. Pero Señor respondió Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es más débil que toda la tribu de Manases, y yo soy el menor de importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Verso 17. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que eres realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito, horneó pan sin levadura con una medida de harina, luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla, puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Bueno, pues le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para poder desarrollar este tema, y yo titulé este mensaje: ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Entonces, ahora vamos a hablar un poco, es una escritura a lo mejor que no está tan fácil de captar, pero vemos que es la historia de Israel, está ahí oprimido, y el pueblo de Israel empieza la escritura diciendo que hizo lo malo ante los ojos del Señor, y entonces estaban en un lugar en donde estaban siendo presa de sus enemigos que tenían a su alrededor. Venían los saqueadores, ellos estaban ahí, se tenían que esconder en cuevas y en lugares fortificados. Y luego dice que cuando llegaban estos personajes, se llevaban todo: las ovejas, las cabras, el ganado, el alimento, y los dejaban sin qué comer. Dice que era una plaga de langostas y que llegaban tantos que eran imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Piensa en esta historia. No sé si a ti te pase, pero a veces cuando yo tengo una semana complicada o a veces como que a mí el Señor me entrega las cosas por paquete y juntas, en combo. Entonces mi vida es normalmente bien, todo funciona, estoy de buen ánimo, las cosas suceden, hay batallas pequeñas, pero las cosas van caminando. Pero de repente llega una mala noticia y va acompañada de papas y refresco y grande. Entonces llega una mala noticia acompañada de otra mala noticia y después otra mala noticia en charola.
Y llega el punto en donde dices, ahí es en donde Gedeón acuñó esa frase tan famosa que existe hoy que dice, solo falta que me haga pipí un perro. ¿Cierto? O sea, a mí me ha pasado que digo, no manches, lo único que me falta es que me haga pipí un perro. Y sucede. Por eso, cuando estés en una situación así de estresada, no salgas de tu casa. Entonces, imagínate, ahí está este pueblo y dice, no manches, se llevaron todo. Tenemos a veces situaciones en nuestra vida en donde dices, no puede, esto de veras, no, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he llegado a tener comentarios de, ya no se puede poner peor esta cosa. Y tómala. Pero de veras, o sea, imagínate a qué niveles llega nuestra vida muchas veces de estrés, de demanda, de que perdemos cosas, de que tenemos broncas. Y entonces esta escritura me hace mucho sentido. Dice, no manches, quedó desolado. Entonces dice que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas, y entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. A veces Dios nos lleva a un punto en nuestra vida extremo, o nos hace tocar un famoso fondo, o nos presenta una situación compleja para que lo volteemos a ver. Porque mientras nosotros podemos resolver todo, tenemos habilidades, tenemos recursos, nos va bien en la vida, la verdad es que a veces no necesitamos a Dios y no volteamos a ver a Dios. Pero cuando llega un momento en tu vida en donde ya no tienes para comer, no te queda otra más que clamar a Dios. Clamar, el versículo 7 dice, cuando clamaron, y clamar quiere decir en el diccionario bíblico, esta es la definición, pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. ¿No es lo mismo cuando pedimos algo y no tenemos prisa? A nuestro papá o algún trámite que quieres hacer en el gobierno, sacar un pasaporte, o quieres pedirle un favor a un amigo. ¿Cuándo quieres que te lleve? Cuando quieras, no me urge. Pero cuando estás desesperado, clamas a Dios. Y Dios nos lleva muchas veces a momentos de extremidad y de angustia para que podamos clamar a Él de una forma desesperada. Dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta que le dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios, de todos los que te oprimían, y expulsé a tus enemigos y te di tus tierras. Es un poco como cuando conocemos a Cristo. Cristo nos salva, Cristo nos rescata. Lo que nos oprimía Egipto es nuestro pecado, nuestra vida complicada. A veces empezamos a esforzarnos y a cambiar algunas cosas. Y dice que les dio una tierra nueva. Y entonces cuando nosotros venimos a Cristo y lo conocemos a Él, no solamente rescata nuestra vida en la eternidad, sino que además nos da una tierra. Eso significa una visión, una oportunidad nueva, un propósito, un lugar nuevo en donde caminar. Entonces tú y yo tenemos una oportunidad nueva. Y muchas veces estamos caminando en esa oportunidad nueva y no tenemos para comer. Tenemos problemas, tenemos retos, tenemos dificultades, tenemos situaciones adversas. Entonces verso 10 dice, te dije, yo soy el Señor tu Dios. Este verso es impresionante. Tú sales a la calle y todo el mundo cree en Dios. Y la gente habla de Dios. Es más, yo me alcanzo a medio poner nervioso cuando la gente habla de Dios y me doy cuenta que están hablando de alguien que no conocen. Que la gente habla de Dios como si lo conociera súper bien. Y Dios hay muchos, dioses hay muchos, dioses hay demasiados. Solamente en la religión hinduista en India hay 3,500 dioses diferentes. Pero la palabra Jesús significa Salvador. Y es muy diferente que tú y yo creamos en Dios o en un Dios, o que realmente esto sea una promesa y una realidad en nuestra vida. Yo soy el Señor tu Dios. Tú y yo tenemos que esforzarnos para que podamos darnos cuenta y conocer
y reconocer y hacer de Dios el Señor de nuestra vida. Mira, en estos días mi oración ha sido así y me ha hecho, a lo mejor dices, pues qué burro estás, pues a lo mejor sí, pero me ha hecho descansar. Entonces yo le digo, Señor, pues yo voy a hacer lo que pueda hacer y lo demás está en tus manos. Y pues si tengo que reducir mi negocio, pues lo reduzco. Y si no puedo salir de vacaciones el siguiente año, pues no salgo. Y entonces tú decides sobre mi vida, no yo. Tú eres mi Señor. Y le pido que durante ese tiempo me ayude para vivir con contentamiento y alegría. Porque es muy frustrante cuando pierdes cosas o tienes que hacer cosas que estás acostumbrado a tener. Pero entonces para mí la pregunta, para mí, y esta debería ser una pregunta para ti, ¿realmente Dios es el Señor de mi vida? Porque cuando tienes un Señor sobre tu vida, Él enseñorea sobre ti y decide sobre ti. Y hemos estado hablando un poco de eso. La semana pasada hablaba de que oramos mucho para decirle a Dios nuestra voluntad, pero no dedicamos tiempo para buscarlo a Él y saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Y si Él es nuestro Señor, por lo tanto Él deberá de encargarse. Adelante dice, no debes de rendir culto a dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, que Joás era el papá de Gedeón, y Gedeón era un muchacho inquieto. Tuvo 70 hijos. 70 hijos. El árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiser, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Este Gedeón es un muchacho valiente, sin embargo está ahí metido, escondido, preparando la comida, trillando el grano, pero está escondido. Él está escondido. Y muchas veces pienso que en nuestra vida estamos así, escondidos, sin enfrentar nuestras circunstancias, nuestras luchas, sin querer tener conversaciones difíciles. ¿Sabes? Hablar con una persona de un rollo que es complicado, hablar con tus hijos para reprenderlos, hablar con tu esposa, con tu esposo, con alguien de la iglesia que sabes que se va a molestar. A veces no queremos enfrentar las broncas, no queremos salir ahí a que la gente se inquiete. No queremos ir al banco a pedir que nos den una ampliación porque qué pena, ya quedé 3 veces mal. Y estamos escondidos. Y también tiene mucho que ver con el propósito, porque muchas veces en nuestra vida estamos escondidos, con la cabeza abajo, sin poder enfrentar nuestra vida, que muchas veces y en la mayoría del tiempo es dura y es difícil. Y aquí está este muchacho Gedeón, escondido, tratando de guardar el alimento de los enemigos, lo poco que le queda, desesperanzado. Yo diría que el lagar estaba oscuro y estaba deprimido y estaba llorando. Eso no dice la Biblia, pero piensa. El cuate no estaba así como muy prendido. Dice, en la entrada del lagar había un caballo blanco recién bañado y lavado. ¿Cómo se dice así, apantallador? Deslumbrante. Y Gedeón salió con su armadura y su espada de 2 metros. No, dice que estaba escondido el cuate. Estaba deprimido. A veces nos escondemos de nuestra vida, a veces no sabemos ni qué hacer, ni cómo enfrentarla. Tenemos broncas y no sabemos qué hacer. Y nos escondemos, bajamos la cabeza, nos deprimimos. Pero esta parte es increíble y es mi punto principal. Verso 12 dice, entonces, mientras tú y yo estamos pasando dificultades, mientras tú y yo estamos sufriendo, mientras tú y yo no sabemos qué hacer con nuestra vida, hay un Dios que es nuestro Señor y que está encargado de nuestra vida y que está al pendiente de nuestra vida. Y entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Cómo nos ve Dios? Me gusta la historia de Gedeón porque yo creo que Dios dejó esta historia en la Biblia para que tú y yo nos podamos identificar.
Si no, no estaría ahí. Ya se murió Gedeón y los 70 hijos todos los mató el hermano. O sea que no es una historia muy chida ni popular. Pero si la historia está en la Biblia, es para que tú y yo podamos identificarnos con lo que pasó con Gedeón. Y entonces el chavo está deprimido, está ahí escondido, está tratando de evitar a sus enemigos. Fíjate qué interesante es esto, porque Dios nos está hablando. A veces queremos enfrentar a nuestros enemigos y lo que Dios quiere es que enfrentemos lo que no queremos es enfrentar a nuestros enemigos y estamos escondidos. La vida, no queremos enfrentar la vida, nos escondemos. Y lo que Dios quiere es muchas veces sacarnos a la batalla para enfrentar la vida. Lo que sea, una enfermedad, una crisis, una adicción, un problema financiero, una ruptura, un matrimonio que se desbarató, la depresión, lo que quieras, el desánimo. Cosas que no son fáciles de enfrentar. Entonces Dios no le dice: ¿qué onda, mi Gedes? ¿Por qué estás triste? ¿Qué haces ahí escondido? Y por él dice: Señor, es que se llevaron todo. La tierra está desolada, no dejaron nada. Nada es nada. Y lo primero que Dios hace es afirmarlo. Y le dice una cosa que jamás hubiera esperado. Dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Cómo nos ve Dios? Levántate mañana y dile: Señor, ¿cómo me ves? Porque Él te creó. Y la cita pasada de Efesios terminé diciendo que Él dice en su palabra que somos su obra maestra. Pero el problema es lo que pasa aquí arriba, nuestros pensamientos, que llegan y nos atacan. Y empezamos a construir caos y empezamos a derrotarnos y empezamos a tener un diálogo interior con nosotros mismos en donde no, yo creo que el gasolinazo va a estar muy difícil y no se puede, no, eso de ir a la iglesia como que no me está funcionando mucho, etcétera, 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 etcétera. Y lo primero que el Señor hace es romperle su diálogo en la cabeza. Dios quiere romperte, lo primero hoy es romper tu diálogo en la cabeza. Y Él lo afirma y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Muchas veces vivimos sin propósito, sintiéndonos menos, sin autoestima. Cuando me refiero a nuestro diálogo interno, somos la persona con la que conversamos más en la vida. Debemos de estar atentos y saber quiénes somos para Dios. Verso 13 le dice: Señor, respondió Gedeón, el Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? La respuesta del 99.9999% de todos los cristianos. Yo ahí entro. ¡Ah, qué chido! La tierra nueva y tus propósitos y buena onda y Dios está contigo. Entonces, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué? Y es también lo que hemos enseñado, ¿no? Llegas a la iglesia, bienvenido, esta es tu casa, soy Armando Anguiano, tu vida va a ser perfecta al salir de este lugar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que el Señor está contigo y que el Señor te ve como guerrero valiente y que Él es el amo de tu vida. ¿Por qué nos pasa todo esto? Porque cuando estamos en medio de una prueba, Dios quiere mostrarnos algo. Y al estar estudiando yo pensé en esto. Hay dos causas por las cuales viene una prueba a nuestra vida. Una, porque muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad o somos parte de ello. Y dos, porque a veces no tenemos nada que ver en el asunto y Dios nos manda una prueba. Ejemplo de la primera: yo en alguna etapa de mi vida era un muchacho inquieto también, no tanto como Gedeón, pero entonces gastaba más de lo que tenía, gastaba más de lo que ganaba, tenía 7 tarjetas de crédito y en las 7 me estaban buscando 7 bancos diferentes. Me acordé del chiste de Serfín, ¿se los cuento rápido? Está el cuate que dice: debo tanto dinero que me voy a morir, y se avienta del edificio. Y entonces un ángel lo rescata y dice: ay, me rescató un ángel. Dice: no, soy el águila de Serfín, a ti no te me vas sin pagar.
Algunos ya ni saben lo que es eso, pero algunos sí se acuerdan del águila de Serfín. O sea, ¿qué tiene que, perdón, voy a usar una frase que es bíblica, pero se oye fea? ¿Qué tiene que ver Dios con nuestras estupideces? Porque a veces hacemos muchas estupideces y luego le decimos: Señor, ¿en dónde estás? ¿Por qué me quieren embargar? Pues porque te compraste algo que no necesitabas y porque gastas más de lo que ganas. Prueba. La otra prueba puede ser una enfermedad en tu vida en donde no tengas nada que ver. Y Dios, por cierto, no te está castigando, porque gente vive pruebas como si Dios nos estuviera castigando. No. ¿Por qué nos pasa esto? Porque Dios quiere mostrarnos algo y enseñarnos algo en este proceso. En las dos está Dios presente. Dios quiere prepararnos para la batalla. Perdemos mucho tiempo en nuestra vida quejándonos o buscando la respuesta de por qué a mí me pasa esto. ¿Por qué? Y ahí estaba Gedeón: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabes que en estos días que he estado viviendo como un tema así, me he estado emocionando y digo: estoy listo para la batalla, voy a pelear la batalla, le voy a echar ganas, voy a hacer lo que esté en mis manos? Y tú también tienes que tener esa actitud. Voy a luchar por mi matrimonio hasta donde sea, voy a luchar por mis hijos, voy a luchar por esto, voy a luchar por esta situación, voy a pelear esto en medio de esta enfermedad o en medio de este dolor o de esta depresión. Voy a estar listo para la pelea, voy a dar lo mejor que esté en mis manos. Y luego viene otro reclamo de mi amigo Gedeón: ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Dónde están los milagros? Porque cuando tienes una mente negativa, cuando estás sufriendo, cuando te está yendo mal, hasta te caen gordos los que dicen que Dios los está prosperando. ¿Y sabes qué? Eso nos impide, nos imposibilita ver milagros. No porque no veas un milagro quiere decir que Dios no está haciendo milagros. ¿Dónde están los milagros? No porque tú no veas los milagros quiere decir que Dios no está haciendo milagros. Yo te digo algo: yo soy cristiano porque puedo tocar a Dios a través de ver lo que hace en la vida de las personas. Si no, no tendría sentido. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Dios obra milagros todo el tiempo, en todo momento, de diferentes formas. Por eso ahorita que vi a Blanca me emocioné muchísimo. Dios obra milagros. ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó entonces a los madianitas? Que por cierto, como dice esta escritura, ellos estaban viviendo una consecuencia por haber desobedecido a Dios. En este caso también ellos tenían una responsabilidad directa. A veces vemos un principio en la palabra de Dios, aprendemos algo y pensamos que esa hoja se la deberíamos de arrancar a nuestra Biblia. Pero te tengo una mala noticia: los principios de Dios son eternos y operan. Si crees en ellos o no crees, los conoces o no los conoces, ni modo. Son eternos y operan. Por eso tenemos que conocer sus principios. Por eso obramos en base a sus principios. Verso 14: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. Ve y pelea tu batalla. Ve por aquello que necesitas luchar. Cobra ánimo, porque yo soy el que te envía. Y es muy diferente ir a hacer algo cuando somos enviados por nosotros mismos que cuando somos enviados por Dios. Porque entonces involucra la parte espiritual y la parte de milagros y las cosas increíbles y sobrenaturales que suceden en nuestra vida. Ahora, hay una oración en AA, que dicen en AA y que leen en AA todas las juntas, que me gusta mucho, y dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. No tengo mucho tiempo y no la puedo decir otra vez, pero la palabra clave aquí es valor.
Dame valor para poder cambiar lo que sí puedo cambiar. Y tú y yo tenemos que ser fuertes y valientes. No te puedes quedar en la cama chillando. Te tienes que parar, tienes que buscar a Dios y tienes que moverte. Esta frase va acompañada de acción y de fe. Acción y fe. Y luego Gedeón le dice: Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? ¿Cómo? ¿Y sabes qué nos pasa? Esa es otra pregunta que es muy frecuente en nuestra vida. ¿Cómo voy a salir de esta deuda? ¿Cómo voy a superar este problema? ¿Cómo voy a poder recuperar esto? ¿Cómo voy a recuperar a mi familia? ¿Cómo puedo dejar esta adicción? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo salir de este cáncer? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo? ¿Cómo yo? Pero aquí está bien interesante esto, me gusta la Biblia. ¿Cómo podré yo? ¿Cómo podré yo? ¿A dónde está el reflector? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cómo yo? ¿Por qué no pensamos como tú? Cristo conquistó todo en la cruz. Él. Nosotros podemos tener victoria en nuestra vida no por nosotros mismos, sino por Él. No se trata de lo que podamos hacer, se trata de lo que Él ya pudo hacer por nuestra vida. Y cuando nos centramos en nosotros mismos, nos encontraremos limitados y dándonos cuenta de que no podemos. Y el pensamiento que más domina nuestra mente muchas veces es el famosísimo no puedo. Ese me estorba a mí constantemente. Y de diferentes formas, es multiforme y de diferentes colores. Y de muchas maneras llega a nuestra mente un pensamiento: no puedo, esto es demasiado para mí. Aquí sí ya valió Wilson. Y luego todavía continúa con una segunda declaración diciendo: mi clan es más débil que toda la tribu de Manases. Yo soy el menor de importancia en mi familia. En la tradición judía, el menor no contaba. No cuenta. Dije en la tradición judía. Aquí ahorita van, déjenme acabar. Al primogénito se le heredaba. El primogénito era el más importante, el primogénito era el que se hacía cargo, el menor no contaba. Pero ¿qué crees? Que para Dios el menor es muy importante. Por eso cuando el rey David fue ungido, le preguntaron a su papá: oye, ¿qué onda, mano? Aquí nada más hay 7, ¿ya no hay otro hijo? Ni lo hacían en la vida. Pues no, ya no hay más. Bueno, sí, me queda uno. David está allá cuidando vacas y ovejas. Este es un punto vital, no se me distraigan, para sus vidas. Escúchame. Lo que el enemigo quiere traer a tu mente es hacerte pensar que tú eres menos, que tú eres menor, que tú no vas a poder, que tú no sirves, que tú no vales, que te vas a enfocar en tus recursos, en tus cosas. Y te vas a deprimir y vas a llorar y vas a decir: yo no puedo, soy el menor. Y tú tienes que saber que para Dios el menor es el más importante. Y que cuando tú pienses que tú no puedes, Él va a venir a tu ayuda y te va a decir: tú no puedes, pero yo puedo ayudarte, yo puedo hacer esto por ti. El Señor le dijo: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Apréndetelo. Salte cantando un canto nuevo ahí en tu carro. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y en la mañana, vamos a cantarla. Yo estaré contigo. Échale, brother. Yo estaré contigo. Sí, es increíble. Tú te tienes que levantar y saber que Dios está contigo. Dios estará contigo. Y tú tienes que, cuando venga un problema, decirle: ¿qué crees? Dios está conmigo. Dios está conmigo.
Si vieran lo deprimido que estaba en estos días y luego así ya dice, sí funciona este rollo. Tenemos que tener certeza de eso. Esa es la vida cristiana, esa es la vida de fe. Si tú sabes que Dios está contigo, aunque te duela y aunque llores, llorarás con sonrisa. Porque te va a doler y vas a llorar, pero la sonrisa va a reflejar que Dios está contigo. Destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. En este versículo todavía no dice la escritura cuántos son los condenados. Entonces, lógicamente yo dije, los vas a vencer como un solo hombre. Y la pregunta que vino a mi mente es, pues ¿cuántos son? ¿A qué se está enfrentando Gedeón? ¿Contra qué está luchando? ¿Cuántos son? Muy interesante. Solamente son 150,000 hombres. Y la historia termina diciendo que solamente con 300 los venció. ¿Sabes por qué me gusta la Biblia? ¿Y por qué habla de números? Porque si tu cabeza es lógica, y si no es tan lógica también, te puedes dar cuenta que con 300 para vencer a 150,000 necesitas algo sobrenatural. Eso no es posible para nadie humanamente hablando. Y Gedeón terminó venciendo a todos como un solo hombre, como un solo problema, como una sola circunstancia, como una sola solución, porque Dios estaba con él. Verso 17. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor el quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. A veces cuando predico así, me ha pasado muchas veces, muchas. ¿Qué onda con Dios? Qué chido es. ¿Quieres una señal? La señora que está sentada ya estaba enferma de cáncer. Dios la sanó. Ahí está la señal. Siempre Dios, Maguito aquí abajo, enferma de cáncer. Dios la sanó. Mira cómo se me pone la piel. Denle ese aplauso al Señor. Si Dios no fuera un Dios visible, en donde pudiéramos ver los resultados y los milagros, estaríamos hablando de esquizofrenia, de Superman o de un amigo invisible o imaginario. No, no, Dios es Dios real y verdadero. Murió en la cruz y resucitó para que tú y yo tengamos vida eterna y con ello tengamos la victoria en nuestras vidas. Y luchas van a pasar, problemas van a venir, situaciones complejas sucederán. No en todas tendremos la victoria, no en todas tendremos la victoria, pero en todas estará Dios al lado de nosotros en nuestra vida. Me gusta esta última parte porque dice, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda, y yo te dejo de tarea que leas los demás capítulos de Jueces, porque eso es algo que me gusta a mí siempre pensar. Gedeón está hablando con el ángel, está confiando en él, y entonces quiere incluirlo y por eso le hace una ofrenda. Por eso cuando venimos a la iglesia empezamos con adoración, porque adoramos a Dios, que por cierto hoy en la mañana sentí una presencia increíble de la presencia de Dios. O sea, adoramos a Dios, le damos nuestra ofrenda, nuestro canto, nuestro corazón, compartimos. En la historia antigua todo tenía que ver con la tierra y el ganado. Nadie usaba billetes. Por eso la gente no hacía un cheque y le hacía una ofrenda. Pero si tú traes esa historia y la contextualizas al día de hoy, nuestra ofrenda también es económica, porque las ofrendas que vemos en la Biblia les costaban. ¿Y sabes qué les costaba lo más valioso para ellos? Porque escogían al mejor becerro, al que más valía, al que no tenía defecto. Entonces, en esta parte, yo quiero pedirte, le quiero pedir al Espíritu Santo que hable a tu vida. Por eso me gusta a mí siempre decir que cuando estamos en problemas, cuando tenemos dificultades, para mí es sumamente importante poder ofrendar, poder diezmar. Porque entonces yo estoy haciendo parte a Dios de mi situación. Lo estoy involucrando, lo estoy trayendo conmigo. Le estoy diciendo, tú y yo somos uno. Ofrenda.
una parte muy importante en la victoria de un guerrero. Parte importante. Y podría hablar mucho aquí, pero yo quiero que Dios te hable a tu vida. Es mejor caminar en una batalla tomado de la mano de Dios que solo. Ya acabé. Pero vamos a orar.